Gracias, presidenta. A finales del año 2009, es decir, hace ya 2 años, nuestro grupo registró una proposición no de ley para instar al Gobierno vasco a que realizara los informes y estudios necesarios para crear un centro de la memoria de las víctimas del terrorismo. La proposición se pospuso porque así nos lo pidió el Grupo Socialista, que no vio con buenos ojos que tal cosa se debatiera en este Parlamento, aunque también es verdad que, en fin, 2 años de experiencia después, creo que lo que el Grupo Socialista no quería es que UPyD aparecía como defensor o impulsor de esta iniciativa, independientemente de no ser los únicos que la defendían y, desde luego, no los primeros, porque esta idea efectivamente tiene más años. En todo caso, se pospuso aquel debate. Sin embargo, la última comparecencia ante la ponencia encargada del seguimiento de la situación y las necesidades de las víctimas del terrorismo, el pasado día 22 de junio, de los responsables de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo y del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, no sirvió, sino todo lo contrario, para aclarar suficientemente lo que el Gobierno había hecho en los últimos 18 meses, ni lo que pretendía hacer, ni tampoco lo que pretende hacer. Incluso el documento entregado por el Consejo, autodefinido como apuntes preliminares, se inclinaba por la creación de un centro de la memoria de las víctimas del terrorismo, pero decía textualmente que no corresponde a este Consejo, sino a los poderes públicos, la definición y desarrollo del proyecto propuesto. Por otro lado, en las últimas semanas han aparecido noticias sobre el asunto y determinados miembros del Gobierno alguna cosa han dicho sobre la materia. En el último pleno de control, tanto el señor Ares como el propio Lehendakari respondieron sendas preguntas sobre las ideas del Gobierno para impulsar y cómo y con qué características un centro de la memoria de las víctimas del terrorismo en el País Vasco. Consideramos que no está claro que el Gobierno esté trabajando en el desarrollo de este proyecto o cómo está trabajando, ni la idea que tiene sobre la materia. O al menos tenemos ciertas dudas que quizá el debate de hoy y la posición del Grupo Socialista pudieran despejar. Aunque efectivamente todo es discutible, nosotros pensamos que es necesario que se cree un único centro permanente de la memoria de las víctimas del terrorismo en Euskadi. Un lugar en el que se centralice toda la información y documentación sobre lo que ha supuesto y sigue suponiendo el fenómeno terrorista en Euskadi, un lugar donde se recoja la voz de las víctimas y de los afectados directamente por la actuación criminal de los terroristas, un centro cívico y dinamizador, tal y como se ha hecho en otros países, que suponga una permanente llamada de atención contra los totalitarismos, las imposiciones, la intolerancia, el odio al diferente y la sinrazón. Por todo ello, para aclarar estas cuestiones, para que el Parlamento Vasco pueda dar su opinión sobre la materia, para que de aquí salga un mensaje claro al actual Gobierno, propusimos y proponemos esta iniciativa y por eso no la hemos retirado. Una iniciativa que inicialmente proponía instar al Gobierno vasco y al Gobierno central a comprometerse a crear un único centro permanente de la memoria con sede en el País Vasco, que proponía instar a los Gobiernos vasco y español a suscribir un protocolo o convenio de colaboración para desarrollar este centro, que proponía instar al Gobierno vasco a presentar en 3 meses el proyecto, su propuesta de ubicación, presupuestos, plazos y finalmente que proponía instar al Gobierno vasco a incluir en los presupuestos para 2012 una partida concreta destinada a la construcción de este centro, cosa que afortunadamente se ha hecho. Finalmente hemos llegado a una enmienda transaccional con el Grupo Popular. El Grupo Socialista no ha querido firmarla finalmente. Una enmienda transaccional que nosotros entendemos que es de mínimos, que es sencilla de entender y que nosotros pensábamos que también el Grupo Socialista iba a terminar firmándola. En todo caso,
era nuestro deseo que el Grupo Socialista la firmara, porque creo que el Grupo Socialista puede estar de acuerdo con lo que esta enmienda transaccional dice. Sin embargo, parece ser que el Grupo Socialista tiene problemas para decir exactamente sí a esta propuesta, por razones que quizá luego el señor Loza nos explique mejor. Creo que si el Grupo Socialista está de acuerdo con lo que aquí se propone, lo normal hubiera sido que la hubiera firmado y que finalmente pues la hubiera votado, cosa que parece ser no va a ocurrir. Nosotros instamos en esta enmienda transaccional al Gobierno a colaborar con el Gobierno de España para hacer realidad en Euskadi el Centro de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Proponemos que el Gobierno vasco habilite en sus presupuestos año a año las partidas necesarias para hacerlo posible. Para este próximo año ya se ha hecho, ya llegaron ustedes a una enmienda transaccional que, por cierto, para la que no contaron con el grupo de UPyD, pero en fin, lo dejamos pasar. Somos humildes en ese sentido. Ustedes tendrán sus razones para no acordar, depende qué cosas sensibles con UPyD, no tenemos ningún problema. Nosotros pensamos que el Gobierno vasco debe tener en cuenta y debe escuchar las opiniones de las asociaciones de víctimas del terrorismo y, en definitiva, planteamos que el centro reúna la documentación, la información y el testimonio de las víctimas reconocidas en la ley, con el objetivo sencillo de entender de mantener viva su memoria, y proponemos también instar al Gobierno a comparecer ante el Parlamento al menos una vez cada periodo de sesiones, porque es bueno que el Gobierno acuda al Parlamento a explicar todas las cuestiones importantes del país, y esta es una de ellas, y por lo tanto esto debe hacerse sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de complejos. Insisto, nosotros consideramos que la existencia de un centro, de un lugar físico en el que se preserve la memoria de las víctimas del terrorismo es fundamental para que los que sufrieron el mazazo de los asesinos pues sepan que siempre estarán presentes en la memoria colectiva de los vascos. Decía Reyes Mate, filósofo y Premio Nacional de Ensayo, que no se trata de recordar para que no se repita, se trata de responder de la injusticia causada. Si resulta que solo recordamos para que la historia no se repita, estaríamos como sacando el último jugo, ¿no?, a los muertos en beneficio de los vivos. Este mismo autor afirmaba que si queremos construir una sociedad en paz no podemos perder de vista la violencia anterior. Ese es el objetivo fácilmente entendible, ¿no?, recordar lo ocurrido en Euskadi en todos estos años de violencia terrorista, para que no se repita, efectivamente, pero no solo para que no se repita, sino por justicia. Es necesario, por lo tanto, establecer un centro estable que centralice todo lo relacionado con este periodo del terror, que contribuya a la formación de una memoria colectiva de las víctimas y que ésta perdure en el tiempo como elemento de deslegitimación ética, social y política del terrorismo. No me voy a alargar más, únicamente terminaré diciendo que esta iniciativa no busca el disenso. Esta es una iniciativa que se planteó para que pudiera ser debatida en este Pleno, para que los diferentes grupos hicieran las enmiendas que ellos libremente considerasen y para que fuera aprobada por el conjunto de la Cámara. Ese es el objetivo que tiene todas las iniciativas que plantea UPyD. Obviamente algunas veces no es posible, ni mucho menos, pero en todo caso no buscaba el disenso, sino que buscaba debatir este asunto tan importante en este Pleno y tratar de efectivamente ganar la votación para que este Parlamento instara al Gobierno vasco a hacer lo que finalmente se recoge en esa enmienda transaccional. Cada grupo obviamente está en su derecho de votar a favor o en contra de esta iniciativa. Lo único que pedimos son argumentos para explicar el sentido del voto. Por lo tanto, hagan ustedes el favor de bajar a la tribuna y decir libremente lo que piensan. Nosotros, en todo caso, lo respetaremos. Voten lo que ustedes consideren, pero, por favor, den argumentos para votar a favor o para votar en contra. Gracias.